¿Estamos? Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Muchas gracias, Antoine. Muchas gracias, Mauricio, por este espacio, por esta oportunidad. Me presento. Soy Agustina Gradín, soy coordinadora del Diploma de Organización en la Sociedad Civil de la Flaxo Argentina. Nosotros, junto con Verónica Soto Pimentel, que está aquí a mi lado, trabajamos un curso, un espacio de formación orientado al análisis de las organizaciones de la sociedad civil, su participación en políticas públicas y en procesos de construcción territorial. Y en ese marco nos interesaba su experiencia y su trayectoria en el Centro de Estudios de Conflicto Social y Cohesión, de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y sus trabajos que vienen desarrollando cada uno en particular y en colectivo sobre experiencias de incidencia política, de incidencia legislativa en el caso de Chile, ¿no? Tanto en la experiencia por la reforma política de las leyes de probidad y transparencia y el caso de Pascualama. Ambos dos temas nos interesan porque justamente tocan temas que estamos trabajando nosotros desde la realidad argentina, pero que también nos interesan ver en la realidad de la región, y justamente porque nosotros tenemos uno de los temas que trabajamos que es incidencia legislativa, justamente con esta pregunta que ustedes también creo que se las hacen sobre cómo pensar o cómo problematizar la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil en la agenda legislativa, que es un tema muy interesante, con mucha potencialidad en términos del análisis de la sociedad civil, pero que justamente muchas veces nos faltan herramientas teóricas y analíticas para poder pensarlo, ¿no? Entonces nos interesaba mucho su trabajo y bueno, justamente queríamos que si podían ustedes cada uno contarnos un poco qué es lo que estuvieron trabajando y las especificidades de cada una de sus experiencias. Ok. Hola, buenas. Parto contándole un poco del caso de Pascualama. Lo primero es que, claro, había una situación en donde, a partir de un conflicto socioambiental o socioterritorial local, llegaba a incidir en la agenda política nacional, con la ley de glaciares ya hacia el final, porque antes se armó toda una institucionalidad en torno a los glaciares durante el proceso, y en donde además durante mucho tiempo participaron organizaciones de distintos países del mundo, lo que volvió el caso en un asunto multiescalar. Y eso fue súper interesante porque se incorporó la variable espacial, territorial, y también la variable tiempo, porque no todos los conflictos que parten a nivel local logran estar cerca de 10 años en la agenda política para poder convertirse en algo. Entonces, eso nos llamó mucho la atención cuando empezamos a trabajarlo, y con Antoine lo vimos desde dos puntos de vista también metodológicos. También fue súper interesante en la forma de problematizar y de abordar el caso. Y combinamos en realidad nuestras profesiones de base, la antropología por mi lado, que consistió en ir a hacer trabajo de campo. Imposible hacer una etnografía de un año, como les gusta mucho a antropólogos, pero etnografías más cortas se pueden hacer, y sobre todo también en escenarios complejos de conflicto. Entonces fue muy interesante por ese lado. Y también articulamos con conceptos y metodologías de la ciencia política, como las coaliciones promotoras, sobre las que seguro vamos a hablar, process tracing, metodológicamente, hasta llegar no solo una descripción del conflicto, sino una problematización que fue muy interesante, sobre la cual me imagino vamos a hablar. Eso por el lado de Pascualama, al menos. Sí, y en el caso de la agenda de probidad, bueno, se trata de un trabajo que hice con dos otros coautores. El interés inicial estuvo por explicar una reforma que a los agentes políticos no les gusta, ¿no? Que se aleja mucho de sus preferencias, que implica mayor control, que implica financiamiento público de la política, pero con mucho mayor control. Y eso entonces no era del gusto, digamos, de los actores políticos,
Entonces ahí había como una paradoja que explicar y nosotros teníamos como hipótesis que pudimos comprobar felizmente que habían grupos de la sociedad civil que jugaron un rol decisivo para que esto ocurriera. Y en realidad, más allá de esta constatación que ya lo intuíamos desde el principio, nuestro interés era en cómo podían llegar a obtener este resultado y un cómo que suponía una cosa que nos interesa en los dos casos, la construcción de alianzas. También este capítulo está en el marco de un libro sobre la coproducción de las políticas públicas, entendido como el trabajo conjunto de actores del Ejecutivo con actores de la sociedad civil, entonces cómo trabajan juntos y también un interés más específico por los medios, digamos, las estrategias de incidencia propiamente tal, y particularmente nuestro foco inicial estaba en incidencia online, online para incidir. El trabajo de campo nos enseñó que no toda la historia era online, en realidad, y que había bastante trabajo. Claro. Sí. Le quería pedir a Mauricio y a Antoine si nos podían contar un poquito qué es específicamente el caso de Pascualama, o sea, cuál fue el problema que suscitó el conflicto que después va a suscitar esa incidencia, y también en el caso de la reforma de probidad y transparencia. Respecto en el caso de Pascualama, todo comienza cerca del año 2000-2001, en donde el proyecto minero tiene que hacer un estudio de impacto ambiental, y en ese estudio de impacto ambiental aparece por primera vez, pero no en lugar prioritario, el tema de los glaciares, del daño a los glaciares. La comunidad, en ese momento la comunidad totalmente local, no tiene una experiencia en conflictos ni en análisis de este tipo de estudios, por lo tanto se fijan mucho más en otros temas como la disponibilidad y el uso del agua. Sin embargo, poco a poco se comienza a notar y empiezan a tener aliados, ONG, la Iglesia Católica, de las comunidades de base, que empiezan a demostrar la grave afectación que va a haber a los glaciares. Y desde ese momento recién se empieza a conformar una suerte de red local, pero que todavía no le da forma, no tiene objetivo, no tiene estrategia, sino que solamente se manifiesta como un malestar, sobre como algo que no va bien, y entra en disputa fuertemente la agenda local, la cesantía, con el tema ambiental, por primera vez en la zona. Siempre ganaba la cesantía, pero esta vez empieza a ocupar un lugar más importante, empieza a posicionarse el área medioambiental, y a partir de esta articulación de actores primero locales y luego con asesoría de una ONG ambientalista, se empieza a articular esta red en términos ya de objetivos, y recién ahí se pone como el tema central los glaciares. Entonces ya no es, y es súper interesante, ya no es en contra de la industria extractiva, no es en contra del capitalismo, como los movimientos sociales tradicionales, sino que es específicamente en contra de una minera que va a afectar los glaciares, que es algo muy abstracto, porque las personas de la comunidad local no ven a los glaciares como algo que vivan cotidianamente, como el agua que pasa por el río, y recién ahí lo empiezan a problematizar. Por lo tanto, de esta forma es que el conflicto empieza a emerger primero desde un malestar, y luego empieza a tener un lenguaje propio, en donde empiezan a aparecer los enemigos, los aliados, y suscita esta primera etapa de alianzas que fundamentalmente a nivel local, en donde hay campesinados, hay pueblos indígenas, incluso están las personas que tienen grandes terrenos, también se juntan, que es una alianza inédita en el territorio, digamos los ricos con los pobres, todos en contra del daño que va a hacer a los glaciares. Ese es como un poco el inicio del conflicto, y el por qué los glaciares logran un papel tan protagónico, y también explica
que seguramente lo veremos después, porque en etapas más avanzadas del conflicto, cuando ya entra el proyecto de ley, la comunidad queda desconectada del conflicto. Eso también es muy interesante. No se hablan de los glaciares del sector de Huasco, sino que se hablan de los glaciares en términos genéricos, de los glaciares de Chile y del mundo. Pero eso pasa en etapas posteriores. Eso como un inicio. Claro, para el caso de la agenda de probidad, bueno, el punto de partida de esta historia es una crisis en torno del sistema político, en torno a temas de corrupción, que inicia a un año de haber iniciado el gobierno de Bachelet, inició su segundo año, durante el verano, de hecho, que precede este inicio, estallan varios casos, el caso Penta, luego el caso Cabal, que involucra al propio hijo de la presidenta. El caso Penta involucró a miembros del espectro político, de todo el espectro político, digamos, y Penta era un banco de inversión, que financiaba, son temas de financiamiento de la política principalmente. Después está el caso Soquimich, el caso Cabal es un poco distinto porque era el caso de un supuesto tráfico de influencias que todavía no ha sido juzgado, así que por eso digo supuesto, porque no me queda muy claro, o sea, si va a llegar a un término alguna vez. Pero eso generó mucha preocupación. Bueno, Chile tenía una imagen de sí misma probablemente equivocada de un país sin corrupción, entonces eso fue como un remesón a nivel de opinión pública, digamos, y vino a alimentar también mucho recelo contra la clase política, etc. Entonces una respuesta que organiza el gobierno, la presidenta Bachelet, sus ministros, es convocar a una comisión asesora en torno a estos temas de probidad, y esta comisión asesora se trabaja bastante rápidamente por este tipo de comisión y propone una serie de modificaciones al financiamiento de la política, pero también a otros aspectos que tienen que ver con modificación o sea, distintas leyes, digamos, que vienen a modificar tanto las reglas para entrar al servicio público, reglas de compras públicas, etc. ¿no? Como que se amplió el espectro. Ahora, esas eran propuestas de una comisión principalmente de académicos, entonces ahí estaba la duda de cuánto de eso iba a ser retomado por el Ejecutivo y luego cuánto de eso podía ser finalmente transformado en ley y en política ser implementado, porque eso también es un tema importante. Una cosa es entrar en la agenda, luego pasar a que haya una decisión y finalmente en que se implemente. Entonces ahí en las distintas etapas posteriores, actores que eran presentes en esta comisión asesora decidieron de iniciativa propia, un poco por convicción principalmente yo creo, decidieron incidir, buscar incidencia en que finalmente se concreten la mayor posible de las medidas que habían propuesto como comisión. Y ahí empieza la historia de incidencia, que bueno, quizás la guardo para la pregunta siguiente. Yo les quería preguntar, en base a esto que contaron recién de la caracterización de los conflictos, nos parecía una de las cuestiones que nos interesaban de sus trabajos, de ambos trabajos, es un poco las herramientas analíticas que utilizan para analizar, ¿no? En el caso de Mauricio, el concepto de Sabatier, de coaliciones promotoras, y en tu caso, Antoine, el tema de la coproducción, ¿no? Y algo que vos trabajás en uno de los textos que pudimos leer, que es el watchdog, ¿no? Este concepto sobre cuál es el rol, ¿no? Si podían contarnos un poco, antes de entrar en el caso, desde lo teórico, cómo lo estuvieron pensando y qué debate, porque a mí me resulta muy interesante esto de la coproducción de políticas públicas, porque nosotros en la Argentina tendemos a trabajar desde perspectivas teóricas de la participación, ¿no? De la participación política, la participación en políticas públicas, ¿no? Y bueno, tenemos todo un amplio abanico de diferentes perspectivas teóricas al respecto. Pero muchas veces en ese concepto de participación hay una relación, una tensión de poder entre el Estado y las organizaciones sociales y las organizaciones de la sociedad civil, que es real, que es concreto, que sucede en la realidad, pero que no termina de iluminar
el rol protagónico de la sociedad civil en la producción de las políticas públicas, ¿no? Y creo que el concepto de coproducción trata un poco de resolver esa discusión, y lo de coalición promotora de Sabatier también va en ese lado, ¿no? Me interesaba charlar con ustedes o que nos cuenten cómo lo estaban pensando. Contesto yo primero y después tú. Bueno. Después con la coproducción. Sí, bueno, la coproducción en todo caso no es exclusiva del conflicto, ¿no? O sea, de hecho, en la historia que vemos hay tensión, hay una fuerte tensión entre los actores que terminan coproduciendo. Es como desde una mirada un poco externa decir, este resultado de política pública que observamos fue coproducido a través de esta interacción. Y justamente la idea del watchdog está bien en esta línea, en el sentido que es viene en la literatura, bueno, como su nombre le indica, norteamericana, donde el rol que se focaliza en el rol de las fundaciones, como de actores de sociedad civil, como fundaciones que ocupan un rol, se arrojan también una responsabilidad de estar vigilando la acción de los poderes públicos. Hay una visión como de estar en este estado de vigilancia y de ladrar, como buenos perros de guardia, de ladrar cuando algo no está bien, para ser bien literal, digamos. Y eso lo ocupamos como herramienta de análisis. Quizá algo interesante es que es una herramienta que también está bastante relacionada con la propia práctica, ¿no? O sea, el término viene más bien desde cómo, no sé si las organizaciones que trabajamos nosotros, pero viene igual de una literatura producida por estas mismas organizaciones de incidencia que sabemos, el diplomado que lo deben ver mucho, que en las sociedades liberales, o sea, que se ven como liberal, como está en este debate después, como Estados Unidos, ¿no? Como que está muy desarrollado cierto papel de la sociedad civil y está más teorizado este rol. O sea, nosotros como que nos apoyamos en esta teorización para traerlo a este caso que observamos. Pero de todas maneras ahí es una visión donde se pone en valor el rol de la sociedad civil. Quizás el paso que damos, que es importante dar, yo creo, tanto analíticamente como pensando en la incidencia probablemente tal, es que no basta con denunciar, ¿no? Como que el watchdog está denunciando, pero estos mismos grupos que se ven así, en realidad quieren denunciar y quieren resultados, no se quedan solo en denunciar, no es para nada testimonial, por ocupar una palabra quizá un poco fuerte, y eso lleva también a una tensión después, porque una cosa es denunciar y otra es tratar de incidir concretamente que genera a ciertos compromisos, a toda la tensión justamente que viene con una negociación, o con que todo esto un poco para darle más carne a esta coproducción. Como dije, es el título del libro, pero en realidad no hay que engañar en este sentido, ¿no? Que vamos en realidad en dinámicas bastante conflictivos y de tensión, pero orientados a producir ciertos resultados. Y eso es lo que nos interesa rescatar también. En el caso de Pascualama, les voy a contar un poco cómo se desarrolla la problematización y cómo se llega a las coaliciones promotoras. Primero hay que tener muy claro que los mecanismos de participación en temas territoriales son muy frágiles en Chile. Para decidir si en un territorio va una minera grande, pequeña, o agricultura o no, los planes de ordenamiento territorial, los planes reguladores y otros tienen mecanismos de participación mínimos que prácticamente son ausentes, y la decisión se toma más a nivel nacional que territorial. Y cuando ya estamos en el caso de una minera gigante como esta de Barrick, los mecanismos de participación ciudadana, los estudios de impacto ambiental son igualmente muy frágiles. Las personas de las comunidades no tienen las capacidades ni la velocidad para poder responder a cuestiones técnicas tan complejas como las que se presentan en un estudio de impacto ambiental, y además no tienen incidencia esas medidas de participación. Por lo tanto, es muy difícil, lo que genera que algunas entidades ambientalistas
se hagan parte de los procesos, lo que genera también un nuevo conflicto interno. En este escenario se ve claro que frente a un problema, a una tensión como el daño de glaciares, surgen respuestas que van por fuera de la vía institucional, por fuera de la vía de la participación política formal, y de ahí se nos presentaban muchos conceptos. Tenía primero los movimientos sociales tradicionales, los nuevos movimientos sociales, y al parecer ninguno daba cuenta de las características de lo empírico, de los datos empíricos propiamente tal. Se parecía sonar las redes de políticas públicas, sin embargo, no se veían, en muchas de las etapas del conflicto, no se ve una conducción política tan clara como ese concepto exige. Lo que sí veíamos era una gran dispersión de actores que se agrupaban, se reagrupaban, entraban, salían, donde también lo vimos después en otros casos, en donde personas de derecha e izquierda, ricos y pobres, a favor de un modelo de desarrollo y a favor de otro, de pronto se encontraban todos juntos, movilizando una sola causa que era lo suficientemente amplia, lo suficientemente flexible, como para articular esta gran diversidad de actores, y para que estos actores no tuvieran que crear un compromiso ni una lealtad muy grande con el proceso. O sea, yo, siendo de una comunidad indígena o campesina o de otro país, anticapitalista o antiminería, podía entrar, podía salir, y eso no generaba ninguna fricción ni ninguna tensión con el resto de los grupos. Y de esa forma llegamos a la idea de coalición promotora, que básicamente está una articulación muy flexible, dinámica de actores que comparten ciertas creencias en común. En este caso la creencia era lo suficientemente amplia como proteger los glaciares primero, o no a Barrick, que eran como los dos grandes núcleos, y que permitían esta articulación. Entonces esto nos pareció que era súper interesante en el contexto de los conflictos socioambientales, socioterritoriales, y que daba cuenta y permitía describir el proceso de mejor manera que los otros conceptos que fuimos descartando en el camino, que fue lo que le iba contando un poco. Eso en términos generales, cómo fue que llegamos a ese concepto. Ah, súper interesante. Sí. Bueno, ahora para entrar un poquito a los casos y el tema de la experiencia sobre la incidencia en la política pública, primero nos interesaba saber cómo había sido durante esos primeros momentos o a lo largo del proceso de incidencia la relación del Estado. Bueno, un poco Antoine ya lo contó con el tema de la cuestión de transparencia y probidad, pero en el caso de Pascualama, ¿cuál fue la postura del Estado para dar respuesta o no a esas demandas que empezaban a generarse? Bueno, en este caso, el Estado el rol que ocupa es cierta ausencia, sale del territorio y sale a través de sus actores políticos locales, y su discurso se mantiene en hacer cumplir la legislación ambiental. Un poco busca ser un lugar de neutralidad. Y claro que neutralidad no tiene nada, porque al mantener esa posición lo que hace es promover que se instale la minería, pero su discurso es: nosotros vamos a hacer cumplir la ley, lo que funciona en muchos casos, pero cuando emerge este primer malestar, se ve claramente que es insuficiente, que los mecanismos de participación que les comentaba anteriormente no dan cuenta de lo que se necesita para procesar este conflicto y estas demandas, que estos mecanismos de participación que tiene el Estado tampoco dan cuenta de los nuevos actores que empiezan a incorporarse a la coalición promotora, que tienen muchas más capacidades, que tienen muchos más recursos, que son capaces de sostener una agenda, de construir y de sostener una agenda en el tiempo, y ya el Estado no puede procesar ni puede dar cuenta de este fenómeno, y sí ocupa un rol particular que yo no diría que fue
que fue parte de la estrategia del Estado, que la Dirección General de Aguas rechaza las medidas de Barrick sobre el traslado de glaciares. Y al rechazarlo, esta coalición promotora recibe un impulso y una motivación y una validez súper grande para poder impulsar sus demandas. Y en ese sentido se siente al Estado en ese momento como un aliado, que yo diría que claramente no lo es, pero que en este punto la coalición lo agarra, lo toma para sí y le permite tener fuerza y empujar. Durante el resto del proceso el Estado se sigue manteniendo ausente, los distintos alcaldes, concejales, diputados se mantienen al margen generalmente del conflicto, solo porque ellos tienen que, lo que señala a través de la entrevista, mantener el equilibrio entre cesantía y cumplimiento ambiental. Entonces no tienen alianzas con nadie, salvo este mecanismo técnico de la Dirección General de Aguas. Y luego, ya en etapa avanzada del conflicto, el Estado lo que hace es capturar la agenda, procesarla de manera interna y dejar el territorio un poco fuera del procesamiento del conflicto y fuera del procesamiento del problema. Entonces, diría que cuál es el rol del Estado. Primero, mantener estos mecanismos de participación muy precarios y frágiles. Segundo, mantenerse ausente, solo cumpliendo la legislación ambiental. Y tercero, en etapas finales o mediados y finales del conflicto, tomar la agenda y quitársela al territorio. Entonces, ¿cómo se percibe a nivel local? Como una ausencia de Estado, finalmente, y también como una alianza entre élite, entre minería y Estado, al margen de esta otra coalición, lo que es vivida con mucho dolor, llama la atención por parte de la comunidad local. Se vive con dolor porque se dan cuenta que el Estado que consideraba un aliado en realidad no lo es. Y eso es muy interesante, pero además en ese esquema que vos decías, bueno, hace un ratito decías, la demanda es lo suficientemente amplia y flexible para permitir articular dentro de esa demanda un abanico amplio de actores. Cuando vos decís ese abanico amplio, ¿tenés una caracterización de qué tipo de actores son los que participan de esa coalición promotora? ¿Cuáles son los principales? En el estudio que hicimos, lo hicimos juntos, el estudio de Pascualama con Antoine, lo podemos definir en los tres momentos, como armamos el artículo. En un primer momento, esta coalición promotora está conformada por actores fundamentalmente locales. Estamos hablando de pequeños campesinos, de comunidades indígenas en formación, muchas de ellas, de la Iglesia Católica de base. Ahí hay que separar iglesias católicas, no la conservadora, sino la cercana a la teología de la liberación. Y también están incluidos la Junta de Vigilancia, que son los mayores propietarios de agua, por lo tanto los sector agrícola más importante de la zona, y esa articulación de actores es la primera coalición promotora, la que recibe asesoría de la primera ONG ambiental, que es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, que les da cierta orientación. Digamos, es como la primera coalición. Entonces tenemos indígenas y no indígenas, ricos y pobres, religiosos y no religiosos, todos compartiendo una sola creencia fundamental, que protejamos los glaciares. Todavía no tanto no a Barrick, protejamos los glaciares, porque todavía el tema como es local, la cesantía importa mucho. Entonces quieren que la minera se haga igual, pero que cumpla la legislación. Esta es como la primera etapa, que cuesta mucho que entiendan las personas que no son del territorio. Los que están en capitales, como Santiago, les cuesta mucho entender esta flexibilidad que tienen las coaliciones promotoras a nivel local. No se logra entender. La gente de los territorios de esas coaliciones dicen, claro, mi familia trabaja
en la minera, por lo tanto no podemos tener esta opinión tan radicalizada de los capitalinos. En una segunda etapa, esta Junta de Vigilancia abandona la coalición porque llega a un trato particular con Barrick. Entonces Barrick, digamos, logra sacar a los que tienen mayor poder de la coalición, la debilita, y eso genera que se flexibilice aún más, y entra gente de Santiago, de Canadá, de todos los lugares donde está Barrick. Los perfiles se vuelven múltiples, no son solo políticos, sociales, culturales, artísticos, ambientales, se mezcla todo y se mantiene el Protejamos los Glaciares, no Barrick, se mantiene eso. Y es una coalición promotora muy difusa, muy amplia, donde digamos cada uno hace lo que quiere hacer dentro de la coalición, el objetivo que quiera, con los medios que quiera, y esto se logra ir, digamos, cuajando o solidificando, y pasa a una tercera coalición promotora, que ocurre cuando ONG ambientalistas, con mucho conocimiento técnico, con mucho conocimiento legislativo, pero desvinculados de los territorios, toman el tema para sí y lo llevan un poco hacia el Estado, hacia los temas legislativos. En ese momento la coalición promotora deja un poco de lado a las organizaciones locales y a las organizaciones internacionales y se focaliza mucho más en estos grupos ambientalistas con mayor capacidad técnica de análisis, y también se desnaturaliza un poco el impacto territorial, sino que se vuelve ya los glaciares a nivel nacional, lo que también le cambia el sentido al conflicto. Y bueno, y ahí pasa otra cosa interesante que te comento, no lo quiero enredar tanto con la historia, pero también hay otros conflictos importantes en la zona, con plantas de alimentos y con termoeléctricas, que están relativamente cerca, así en 200 kilómetros. Entonces, mientras la coalición promotora, esta tercera coalición promotora se vuelve técnica ambientalista, a nivel local se empieza a armar una coalición extendida que vincula los distintos conflictos a nivel territorial y que opera mucho más a nivel local. Entonces, digamos, se abre el camino con estas dos coaliciones en esta última etapa. Y digamos un poco la que está hoy día. Y las dos coaliciones. Sí, y para reforzar algunas ideas, claro, que nosotros ocupamos las coaliciones promotoras en primer lugar, porque como concepto nos permitía dar cuenta justamente de esta plasticidad, ¿no? O sea, como que no es, uno lo puede llamar el movimiento contra el problema, pero en realidad, si bien todos los estudiosos de los movimientos sociales sabemos que hay diversidad, bueno, en este caso había como mucha diversidad, ¿no? Como entrando a eso, son muchas organizaciones que están referidas en el paper, como más de 30, yo creo, al menos, ¿no? Y eso nos da cuenta de participaciones más individuales a veces. Pero el punto es que cambia la coalición, o sea, son una discusión que siempre hay, que no la resuelven completamente, si es una coalición que evoluciona o si son distintas coaliciones. Bueno, más allá del punto así quisquilloso, es que hay variación, ¿no? Pensando como en una... yo diría que en realidad son coaliciones distintas, que se van conformando, salen actores, entran otros, y a la vez cambian mucho los objetivos y en lo que se quiere incidir, ¿no? O sea, como bien dijo Mauricio, las organizaciones tienen distintos objetivos, e incluso haciendo un poco de abstracción, o sea, no es que haya una línea común, pues nosotros como analistas podemos ver una línea común. En la primera etapa está un poco realmente una especie de autodefensa, que ni siquiera, como bien decía Mauricio, viene necesariamente a prohibir la mina, pero como a mantener, digamos, ciertas estructuras de vida. Luego está en la segunda, que es la más internacional, la más multinivel, está la idea de prohibir la mina, de que no se haga esta mina. Y en la tercera etapa, finalmente, lo de Pascualama en sí pasa en un segundo plano y es esta cosa bastante más transversal, nacional y abstracta para la gente más del territorio, donde se busca una legislación nacional.
legislación nacional, que dicho sea de paso no se concretó. Hoy en día todavía no hay una ley de protección de granjeras en Chile, sigue en discusión, con una nueva versión, etcétera, pues sigue en discusión. Y solo para concluir ahí el punto, que en esta tercera etapa, y reforzando lo que decía Mauricio, hay una disposición completamente de los actores locales, o sea, desaparecen y no se sienten interpretados y están así desposeídos de lo que era su movilización inicial, que es que Mauricio lo experimentó en terreno cuando hizo el trabajo de campo, generó mucho malestar, o sea, hubo muy negativa al respecto. Claro, y en este pasaje de lo local a lo nacional, ¿no? En estos tres momentos que son muy interesantes que ustedes plantean de la coalición promotora, aún en ese pasaje, en lo local no siguió habiendo conflicto, digamos, no se siguió habiendo algún tipo de organización alrededor del tema Pascualama específicamente, o el pasaje se dio de forma tal que se desactivó ese conflicto a nivel local. No, a nivel local el conflicto permaneció, pero con un nivel de intensidad muchísimo más bajo. Digamos, vuelve a la lógica del inicio, en donde es como mientras cumpla la legislación, ojalá que sí se haga, porque va a dar trabajo. Entonces los activistas que quedan a nivel local son fundamentalmente personas que llegaron o que hicieron redes en la época más álgida del conflicto, cuando la coalición era muy amplia, pero estando ahí ya no tienen la intensidad ni la capacidad de movilización que tenían, lo que involucra que empiecen a apoyar a los movimientos y a los conflictos que empiezan a suscitarse en otras zonas dentro de un territorio cercano, como la planta de alimentos, la termoeléctrica, e incluso apoyan procesos que están en otras regiones del país. Entonces la red local empieza a operar de manera más o menos autónoma, y se genera una distancia con los grupos ambientalistas. O sea, ahí se genera algo muy de terreno que les puedo contar, es que los líderes locales no les preocupa, ven con desconfianza que las ONG ambientalistas sean los interlocutores del conflicto. Quieren ser ellos los propios interlocutores, los propios interpretadores de su conflicto. Y la ONG, por su parte, que también tuvimos la oportunidad de entrevistarla casi todas, no tienen vínculos, ni personas, ni conceptos, ni trabajo con el territorio. Se han dedicado mucho más a un tema técnico legislativo. Claro, se separa y el nivel territorial se mantiene apoyando las distintas movilizaciones con los distintos conflictos. Un poco Claro, eso es lo que vos decías al principio, que se aleja del conflicto, ¿no? O sea, que esa coalición promotora se termina alejando del conflicto específico, particular, ¿no? Sin que desaparezca el movimiento local. Es interesante pensarlo en paralelismo con el conflicto que hubo acá en Argentina de las mineras en Esquel, ¿no? El no a la mina en Esquel, que lo deben conocer al caso. Pero justamente en esa experiencia el proceso de organización territorial fue el que motorizó todo el proceso de no a la mina, y efectivamente hubo una disputa y de hecho no lograron hegemonizar, digamos, el conflicto las grandes organizaciones ambientales, más tipo organizaciones profesionales, ¿no? que tienen otro perfil a lo que eran las organizaciones populares que estaban motorizando el no a la mina, ¿no? En eso es muy interesante para pensar dentro de la articulación. Yo creo que en eso, Mauricio, decías algo que era muy interesante, ¿no? Que es pensar esto que la coalición, el concepto de coalición promotora u otros conceptos que por ahí no son los conceptos clásicos de los paradigmas de los nuevos movimientos sociales, nos permiten poner la mirada más en profundidad hacia adentro de esos actores, ¿no? Y poder pensar justamente esos grises y las particularidades de cada uno. Y dentro de eso, pensar estas cuestiones es interesante, porque en general se suele pensar como algo homogéneo, ¿no? O sea, que el nuevo movimiento social como
una gran articulación de actores homogéneamente orientados para la acción racional, y justamente estas experiencias dan cuenta de los conflictos hacia dentro de esas cuestiones, ¿no? Y uno, cuando escucha este tipo de cosas y pensar que organizaciones ambientales con mucha trayectoria en la temática no tengan vinculación con los referentes locales de los conflictos, es un tema interesante para problematizar, ¿no? Porque justamente seguimos reproduciendo la lógica bottom-down de cómo pensar, digamos, la solución de los problemas, ¿no? Me parece muy interesante. Y en el caso, Mauricio, de las leyes, de la ley de probidad, es diferente, ¿no? La dinámica del conflicto, de cómo se da, ¿no? En este caso, en el de Mauricio es más territorial, y en el, ¿nos podés contar un poco cómo es la experiencia? Sí, claro, claro. Yo creo que además una cosa que está fuerte en el paper y que vale la pena traer ahora es que nosotros quisimos problematizar el nombre de quién hablan estas ONG, ¿no? En el fondo, ¿no? Que un poco el rol de la ciudadanía, que la pondría entre comillas porque es una ciudadanía muy abstracta, ¿no? Muy elusiva. No es que sea un actor que se haga presente, pero sin embargo está omnipresente en el discurso. Entonces, eso es algo bien importante en la dinámica de aquel conflicto, ¿no? Que hay la opinión pública que está descontenta. La opinión pública, bueno, como bien sabemos, es un artefacto, ¿no? Creado por técnicas de opinión, pero que están igual presentes de esta manera en la discusión pública, y hay actores que intentan representar este sentido de alguna manera. Y en este contexto de una clase política que enfrenta un cuestionamiento transversal en aquel entonces, como que algunos grupos, y particularmente estas dos organizaciones, Espacio Público y Ciudadano Inteligente, de alguna manera se posicionaban para recuperar este malestar, ocupar este malestar para incidir. No recuperar en un sentido necesariamente negativo, pero posicionarse estratégicamente como quienes tenían la capacidad de interpretar eso en una operación que tiene sus ambigüedades, ¿no? O sea, en el sentido de que obviamente no hay ningún consentimiento de un actor inorgánico como lo es la ciudadanía en este caso, ¿no? Y nosotros nos interesaba interrogar incluso desde los mismos nombres de estas organizaciones, ¿no? Espacio Público, bueno, cuál era el sentido de lo público ahí que se quería representar, y Ciudadano Inteligente, que de hecho cambió su nombre el año pasado para Ciudadanía Inteligente, después de una reflexión en cuanto a la igualdad de género en su nombre, ¿no? Entonces ahora se llama Ciudadanía Inteligente, pero puede seguir diciendo Ciudadanía Inteligente porque en todo el proceso se llamaban así, para ser fiel, digamos, a esta historia, pero me parece interesante. Bueno, tenían también esta representación abstracta de querer encarnar, digamos, a un ciudadano que tenía ciertas características de género, como ellos han considerado, pero también características de estar conectado y de tener interés en esto, que eso ya en sí es una duda, ¿no? De si hay un interés realmente más allá del malestar, un interés en comprometerse. Pero ahí hay una tensión importante que nosotros la problematizamos en el paper, que tiene luces y sombras, digamos. O sea, de algún lado valoramos los cambios obtenidos por estas organizaciones, creemos que son un aporte, digamos, sustantivo a la calidad de la política, por decirlo de alguna manera, pero tiene esta cosa que creo que vale la pena interrogar para quienes se interesan en eso, de bueno, a quién se está representando, porque hay un acto de representación, me pongo muy cientista político, ¿no? Digamos, pero como hay un acto de representación ahí, una voluntad de representar, donde no está claro finalmente a quién se termina representando, y si uno llega al final, bueno, básicamente son organizaciones que se representan a sí mismas, ¿no? No son organizaciones donde ni siquiera haya instancias, digamos, de asamblea, sino que funcionan como fundaciones con criterios de entrada que manejan ellos, etcétera. No son organizaciones donde cada uno puede entrar. Entonces ahí hay un aspecto importante para entender bien lo que queremos mostrar con esta historia. Y la dinámica del conflicto,
pregunta, es que el Ejecutivo está relativamente convencido con bastante de las medidas que había propuesto el Consejo. Oficialmente, en una declaración pública en cadena nacional, la presidenta Bachelet dijo que iban a tomar una serie de medidas, que las iban a proponer y discutir en el Parlamento y que luego iban a hacer ley. Pero a la hora de avanzar, ahí los actores políticos, los parlamentarios y los partidos políticos, empezaron a manifestarse en contra abiertamente o principalmente soterradamente, pero con poca disposición finalmente a votar estas leyes. Y ahí entonces empezó esta relación de apoyo, en este caso, entre entonces, un ejecutivo que quería avanzar en estas leyes y estas fundaciones que lo tenían también como propósito, y entonces empezaron a interpelar a la opinión pública, salían mucho en los medios para justamente echar luz, digamos, sobre esta situación y así poner presión sobre los legisladores que tenían que votar. Y en eso tuvieron bastante éxito. Y en eso ocuparon, y eso nos llamó particularmente la atención, algún repertorio bastante innovador en torno a lo que llamaron el Observatorio Anticorrupción, que es un observatorio que en realidad es de las dos organizaciones que lo fundaron. En el lanzamiento de este observatorio participó la presidenta Bachelet, cosa que manifiesta, digamos, la alianza que se crea en este momento, una alianza, de hecho, una alianza, digamos, obviamente no se firma un compromiso común, pero hay un trabajo conjunto que se hace ahí. Y este observatorio lo que hizo principalmente fue hacer un levantamiento de la información del avance de los distintos proyectos de ley. Y en este levantamiento de información muestran en qué etapa de la tramitación está el proyecto de ley, pero también ponen un puntaje, como una nota, digamos, muy académica. Hay muchos académicos que participan en eso, muy de profesor más que de académico, ¿no? Pero muy de profesor de pregrado, respecto a la calidad, según ellos, de los cambios. Y hay toda una operación también de poner indicadores, pero transformarlo en una nota, y eso funciona muy bien en prensa, ¿no? O sea, como en prensa, como, bueno, el observatorio le pone nota 4, que es como justo el promedio en Chile, ¿no? Las notas son de 1 a 7. Nota 4 a esto, y nota 4 es malo, ¿no? O sea, como, es ahí una interpelación directa, y ahí nosotros pudimos rastrear en nuestras entrevistas, bueno, también funcionarios públicos que decían que se quejaban de que la nota era muy baja y que que están preocupados de la nota, ¿no? O sea, como que empiezan a hacer gestiones con las organizaciones de por qué era tan baja la nota. Entonces ahí les explican, bueno, cómo subirla, y hay criterios, y hay un trabajo interesante, y lo que es muy bueno también es en el aspecto colectivo, ¿no? Que estas notas, ahí está también algo que yo encuentro ambiguo como observador de la vida pública, que finalmente circulan notas y que se naturalizan mucho en la discusión. Y eso yo creo que es una simplificación que puede ser peligrosa, pero en este caso había toda una metodología detrás que es bastante interesante y que era colectiva, ¿no? Que implicó en general a los miembros de la comisión inicial que seguían participando ahí, que participaron también con estos avances, que establecieron indicadores que uno los podía consultar si quería, y eso entonces le da también cierta solidez, cierto respaldo que, y insisto en eso, que en prensa gustó muchísimo, ¿no? Estaba como muy apreciado por los periodistas. Y en esta relación entonces, entre una opinión pública inorgánica, de alguna manera sin representación propiamente tal, una prensa muy comprometida con este tema, porque si bien la prensa, y estaba hablando de la prensa ahí, la más oficial, digamos, del apoyo de prensa en Chile, que no es una prensa de investigación, pero igual el tema como corrupción, malversación, etcétera, como que entran fuerte, digamos. Entonces ahí se armó, digamos, ahí se lo que va a llamar coalición, pero esta configuración que permitió, porque era realmente algo, no era, o sea, era producto de estrategias, pero no era
intencionado como tal, pero la configuración entre la opinión pública, la prensa y esta presión general de las fundaciones que juntos permitieron entonces que se aprobaran varias de estas leyes que cambiaban fundamentalmente las reglas de la competencia política. Eso es un resultado no menor. Aunque, y eso lo dejo ahí, pero aunque ya eso pasó en 2016, 2017, pero ya están surgiendo varios problemas de implementación también. Y estas mismas organizaciones se están preguntando, bueno, cómo observamos ahora, cómo incidimos también en la implementación. Y ahora los he visto no muy, o sea, no lo han hecho un tema prioritario. Han pasado un poco han manifestado su preocupación, pero en realidad han retomado como otros proyectos y no están tanto en eso. A mí me parece súper interesante los dos casos ver cómo esa incidencia finalmente se legitima como en tanto que viene de una élite académica o política, o una élite que tiene alianza con el poder político, digamos, porque bueno, estas comisiones que generan los gobiernos en Chile, que son bastante comunes, se han hecho en otros temas, tienen ese componente profesional, académico, que en algunas circunstancias, no sé si en este caso se llamó alguna consulta con la ciudadanía para preparar la propuesta a la agenda de probidad, pero después claramente en etapas posteriores, y eso en el caso de Pascualama también, se ve que quizás lo que prima finalmente es la opinión de esas élites. No sé si quizás como que han podido ver qué factores generan finalmente que la alianza quede, como decía Agus, de arriba hacia abajo, y cómo se va desterritorializando las políticas y terminan quizás como reproduciendo el mismo problema que querían solucionar o reproduciendo el malestar, digamos. O en este caso, pienso, no sé, en el tema de la corrupción, de la agenda de corrupción y probidad, que también esta estrategia para hacer este seguimiento a la comisión, como tú decías, Antoine, queda muy lejos de la ciudadanía también, porque primero se necesita acceso a Internet, conocer que existe este observatorio, y aún así es interesante ver cómo pudo tener incidencia y una incidencia importante, sobre todo en este segundo caso. Ya, ya que en términos generales, en el caso de Pascualama, los distintos actores que conforman la coalición no tienen el interés, no tienen las capacidades ni los recursos para generar interfaces entre escalas territoriales. O sea, el nivel local no sabe cómo, no sabe qué lenguaje ocupar a nivel nacional ni transnacional. El nivel nacional, fundamentalmente donde está el Estado y la ONG ambientalistas, no tienen herramientas de conexión con el nivel local. Los mecanismos de participación ciudadana son muy malos, como les comentaba hace un rato. Y claro, el nivel internacional como que pulula alrededor, pero tampoco tiene mecanismos. Entonces creo que ese es un factor súper importante, que no están las interfaces construidas. Y un tema como que llamaba la atención también en este escenario, es que a nivel local tampoco uno encuentra que los liderazgos locales existan propuestas de desarrollo local. Entonces uno le pregunta, ok, no minería, entonces ¿qué? Y tampoco hay una propuesta. Entonces es difícil también dialogar o generar una alternativa al conflicto o una instancia de participación y de ciudadanía, de construcción de algo, si no hay digamos, no hay un sentido, no hay una ruta de navegación. Y también cuesta mucho cuando uno conversa con la ONG ambientalista o cuando ve el operar del ejecutivo, del parlamentario, que tampoco está dentro de sus desafíos generar un lenguaje o un mecanismo de articulación con el nivel local. Yo diría que si lo pudiéramos reducir a factores, diría que el factor central sería la ausencia de estos mecanismos, de estas interfaces entre escalas territoriales y también de mecanismos para poder sustentar temas en el tiempo. También se van
se van como derrumbando. Ese es el caso de Pascualama. Sí, solo para complementar también, un poco para contextualizar, que igual el Valle de Huasco, donde se sitúa el conflicto, es una zona, bueno, muy alejada de la capital y un territorio bastante vulnerable en general, ¿no? Hay que tener cuidado de no generalizarlo necesariamente a todos los espacios de Chile, pero que eso está particularmente vulnerable, ¿no? Entonces, como que presenta desafíos mayores y parte de esta disposición o de esta capacidad justamente de desposeer de parte de los actores a nivel nacional. Podemos ver cómo lo ponderamos. En el caso de la agenda anticorrupción, la agenda de probidad, claro, yo creo que es un tema, es una discusión de élite, es una discusión de élite. ¿No? O sea, existe, no podría hasta pensar que los mismos datos de opinión pública vienen de que la élite le pregunta esto a la opinión pública, ¿no? Como que ahí hay una preocupación muy de la élite y finalmente también son muy exitosas estas ONG, estas fundaciones, porque saben jugar este juego de la élite y encuentran en este llamado retórico a la ciudadanía una herramienta potente, porque es difícil resistirse a eso, ¿no? Porque existe igual, o sea, obviamente nadie puede decir, no, estoy a favor de la corrupción, como que no es, estoy a favor de un sistema opaco de financiamiento de la política, como que no se puede argumentar eso, ¿no? Como que no se sostiene como argumentación. Entonces, por ahí encuentran como una capacidad de hacerse fuerte en esta discusión, pero claro, el problema de la apatía política no se resuelve con eso. O sea, de hecho, bueno, yo no he visto datos, pero si existieran, porque nos mostrarían, o sea, no ha cambiado el rechazo a la clase política a raíz de estas leyes. O sea, nosotros que nos interesamos de cerca, estamos conscientes que han cambiado en parte las reglas del juego, en parte digo porque la implementación tiene sus propios desafíos, pero la percepción general de la clase política no creo que haya cambiado. Y un poco para profundizar en esta lógica de una batalla de élite en el fondo, bueno, algo que viene a complementar esta estrategia más de visibilización, etcétera, de transformar en indicadores simples lo que es el avance complejo de proyectos de ley, son estrategias de influencia muy directas y muy tradicionales, lo llama lobby en general, ¿no? Entonces, juntarse con parlamentarios, meter su apoyo, etcétera, y eso lo han hecho también, y eso ha sido, yo creo, ha sido un aspecto, no lo ponderamos así numéricamente, pero tiene un rol en esta historia para llegar finalmente al resultado, para convencer, para explicar, y se van también reforzando mutuamente las estrategias, ¿no? O sea, es más fácil convencer en el lobby si tienes este aparataje detrás que está bien recibiendo opinión pública, bien posicionado en la agenda mediática, obviamente eso te potencia la capacidad de hacer lobby. Sí, es claro, además en ese caso, el rol de los medios de comunicación, ¿no? De la importancia que tienen en cualquier proceso de incidencia como la caja de resonancia para cualquier tipo de conflicto, ¿no? O sea, pienso, ¿no? Y habiendo leído un poco el texto que tu artículo, Antoine, sobre ese tema en particular, efectivamente su capacidad, o sea, la capacidad de estas dos organizaciones que analizás en establecer vínculos y establecer un puente con los medios de comunicación fue lo que le dio también la capacidad de incidir a nivel nacional, ¿no? O sea, eso quizás ahí también es interesante para pensar como en diferencia con el caso de Pascualama y los análisis que hicieron, ¿no? O sea, cómo efectivamente, no es nada, es algo bastante obvio, ¿no? Pero que efectivamente cualquier análisis debe tener incorporado la cuestión de los medios de comunicación y de las redes sociales como parte de eso. Me pareció también muy interesante toda esta cuestión del ciudadano, ¿no? De cómo estas organizaciones, al asumirse como organizaciones ciudadanas, construyen la legitimidad necesaria para hablar en
nombre del bien común, ¿no? Y acá hay una discusión que atraviesa todos los estudios sobre organización de la sociedad civil que tiene que ver con qué le otorga la legitimidad, ¿no? Está claro que la legalidad está dada en función de los marcos normativos de cada caso, de cada país en particular. Obviamente nosotros siempre cuando hacemos análisis en Argentina siempre decimos las organizaciones de la sociedad civil hay desde las más institucionalizadas y más profesionalizadas hasta aquellas que viven en la total ilegalidad, digamos, ¿no? Que son organizaciones populares territoriales que no tienen marcos normativos, que no tienen institucionalización, pero que siguen siendo parte de este grupo. Pero están estas fundaciones que son un actor fundamental en los procesos de incidencia legislativa, que tienen un peso específico y que tienen recursos muy interesantes. Vos hablabas en tu trabajo sobre los diferentes repertorios de acción, ¿no? Tomando el concepto de Tilly, que me parecía muy interesante para pensar. Y ahí hacías un paralelismo, bueno, qué repertorios incorporan de lo que es la práctica de lobby, qué repertorio incorporan de lo que son los grupos de presión más a nivel corporativo, ¿no? O sea, por ahí, si podías profundizar un poquito en eso, me parecía muy interesante. Sí, sí. Claro, nosotros primero tratamos de caracterizar estos actores, ¿no? Porque en parte se parecen a los tradicionales think tanks, centros de estudios que han sido actores muy importantes de la política nacional chilena desde el inicio de los 90, pero también apelan, y son muy distintos sentidos, también apelan a cierta legitimidad más propia del movimiento social, y finalmente nos decantamos para no tratar de clasificarlos, o sea, son fundaciones y eso es lo que son, digamos, legalmente, y ver más bien lo que hacen, ¿no? Y lo que hacen, yo digo, es tomar prestado, o sea, ocupar repertorios variados, un repertorio amplio, donde ocupan una variedad de técnicas y tácticas importantes para incidir. Son bastante pragmáticos en el fondo, ¿no? Como que buscan incidir y ese es su objetivo. Y en este caso particular del financiamiento de la vida política, de esta agenda de probidad, buscaban incidir más que en otros casos, ¿no? Pensando que el espacio público tiene muchas veces un rol más tradicional en el centro de estudios de publicar estudios, donde busquen incidir, pero con menos, ¿cómo llamarlo?, con menos persistencia hasta el resultado final. O sea, tienen como objetivo incidir, pero muchas veces yo creo que para ellos colocar temas en la agenda, colocar estas ideas, algunas alternativas de política, ya lo ven como resultado de incidencia, pero en este caso, probablemente en buena parte por la convicción de quien era el presidente del espacio público, que había sido el presidente de la comisión, que era entonces Eduardo Engel, un economista que está metido en estos temas desde hace mucho tiempo, por su convicción, como que hizo algo particular la fundación en este caso, ¿no? De comprometerse más con llegar a la incidencia concreta de ver entonces transformarse estos temas en propuestas, o sea, en leyes, digamos. Y ahí está quizás también un tema interesante de qué es incidencia, de nuevo, ¿no? O sea, como para algunos actores incidir puede ser entrar en el debate público, pero yo creo que también después pasa a haber cierta insatisfacción solo con eso y se intenta más en ese sentido y se intenta entonces llegar propiamente a resultados, pero los desafíos son distintos y en parte por eso también buscan aliarse con un actor como es Ciudadano Inteligente en este caso, ¿no? Un poco para materializar este deseo de llegar a una incidencia completa, que es algo que no tenían antes. Y hay una pregunta que se me quedó de la pregunta anterior, ¿no? Como un poco de la relación en esta historia entre lo nacional y lo local. Bueno, es una historia esencialmente nacional y de hecho sería interesante tratar de pensar cómo es la probidad también a nivel local, ¿no? Y toda su diversidad. Y ahí, bueno, hay un tema de falta de capacidad instalada para hacer estudios y luego presión, incidencia en esta materia. Sumamente interesante. Y Sí. tomando una pregunta, perdón, que te acabas de hacer vos mismo, ¿cómo definen incidencia ustedes? Porque es un tema muy interesante. Sí, definimos incidencia.
Bueno, incidencia, o sea, estoy pensando ya en los casi sinónimos que usamos, ¿no? Como usamos incidencia para distinguirnos, tenemos algo un poco distinto de efecto, de consecuencia, de resultado. Yo creo que la incidencia conlleva, con la pregunta por la incidencia conlleva una interrogación tanto por el proceso como por el resultado, ¿no? Como incidencia es una actividad permanente de ponerse en relación con el espacio sobre el cual uno quiere tener algún efecto. O sea, en general va a ser el espacio de las políticas públicas, pero esto puede significar entonces algún ministerio en específico, alguna red de política pública, alguna cosa un poco más difusa que necesariamente solo un ministerio. Y luego está el resultado propiamente tal. Y ahí están esos distintos tipos de resultados, que era un poco lo que decía antes, que puede ser básicamente y de manera muy esquemática, incidir en la agenda de discusión de un tema, incidir en cierta decisión específica, que puede ser una ley, una decisión sobre un proyecto, por ejemplo, de inversión, minero, etcétera. Y luego la implementación. Yo creo que esta última dimensión se trabaja un poco menos porque es más difícil. Yo creo que Mauricio también va a tener alguna respuesta sobre esto. Sí, ocurre algo interesante en el sentido de que la coalición promotora, como tiene tantas diversidades de objetivos, de recursos, de capacidades, tantos actores, no tiene claro cuál es la incidencia específica que quiere tener, entonces pasan muchas cosas a nivel territorial que los actores que participan tampoco las tienen tan claras, sino que se van dando cuenta en el camino. Nos tocó en otros casos también como retroalimentar a las comunidades locales y habían espacios de incidencia que ellos no se habían dado cuenta que habían incidido. Por ejemplo, participar como ciudadanía en gestión de cuencas, gestión hídrica, tener conocimiento sobre el proceso de administración de los glaciares. Entonces, creo que el espacio de incidencia se abre, hay líderes que se convierten en actores políticos profesionales, que tampoco estaba planificado, digamos. Hay mayor conciencia y control sobre el territorio, aparecen los primeros esbozos de algún tipo de desarrollo local. Entonces, digamos que a partir de una entidad movilizadora, que es digamos, los glaciares u otra, aparecen distintos niveles de incidencia y distintos resultados políticos que no siempre están planificados y que vienen a retroalimentar la propia acción de las coaliciones. Algo que se constató en el caso de Pascualama y en otros casos que hemos visto, es que pocas veces la ciudadanía, digamos, gana o logra cumplir su objetivo inicial. Pero sin embargo logra incidir en muchísimos otros ámbitos. Entonces creo que al día de hoy estamos en un estado de las cosas en que la ciudadanía se está dando cuenta cuál es su posibilidad de acción, cuál es su real posibilidad de incidir. Creo que como que así lo describiría yo la etapa actual. Sí, y solo para complementar, para seguir lo que decía Mauricio, o sea, completamente de acuerdo, y creo que lo último es fundamental también, ¿no? Que ahí uno, no sé, uno decidirá qué definición quiere tomar, pero está este dilema de si la incidencia tiene que ser algo necesariamente intencionado, ¿no? O sea, si el resultado tiene que ser intencionado. Y esa es una discusión que creo que está abierta académicamente y que es una discusión política también, ¿no? Parte del interés que al menos tengo, no sé si te asocio en esto, pero después dirás tú si te asocias, pero de mi línea de investigación actual está en justamente intentar mostrar resultados que uno puede ver como positivos de movilizaciones que no necesariamente son vistos como tal por los actores movilizados muy decepcionados, pensando que no han obtenido nada, porque en efecto no han obtenido necesariamente lo que se pedía, pero sí hay cambios que pueden ser relativamente importantes y valorables, y creo que, bueno, claro, que tenemos una tarea en tratar de rescatar eso, ¿no? Ahí estamos hablando también desde
sociedad donde hay mucha apatía política, hay mucho desencanto. Yo creo que la situación argentina en cuanto a participación y interés en participar puede ser bastante distinta, pero en Chile creo que, en Chile al menos es un desafío importante mostrar que valió la pena movilizarse, ¿no? Y hay una discusión, porque también cuando uno después habla con los activistas que no se convencen fácilmente de que valió la pena, se sienten que no vale la pena. Ellos gastaron mucho tiempo y energía en eso y puede haber mucha decepción. Yo estoy trabajando ahora con el movimiento estudiantil, justamente eso, y sus resultados de política pública y que en general por los actores que se han movilizado no son reconocidos para nada como resultados de la movilización, porque no lo ven como lo que pedían, y con razón, no es lo que pedían. Pero igual, personalmente, tengo la impresión que hay cadenas causales o secuencias causales que debemos tratar de mostrar para valorar de que la energía del sistema político muchas veces viene de ahí, y que se producen cambios en base a estas actividades de movilización y tácticas y estrategias de incidencia propiamente tal. Sí, de hecho yo precisamente, ahora que mencionaba eso, estaba pensando en todo lo que ha sido el movimiento estudiantil, que me imagino que ellos también en el corto plazo o en lo inmediato han visto que no han tenido logros, pero la verdad es que, por ejemplo, el alcance de esta o sea, de esta política de gratuidad para acceso a la universidad y todo es producto también de todos los años de movilizaciones, que si uno se pone como históricamente hablando, que tiene mucho más historia que el año 2006, por ejemplo. Y claro, está bueno como que los investigadores sobre la conflictividad social también podamos iluminar eso, que obviamente, como tú dices, quizás no va a ser algo satisfactorio para quienes están militando en ese momento, pero también son procesos de largo alcance, porque tanto el tema territorial, que tiene que ver con un modelo de desarrollo, esto de la transparencia, que tiene que ver con el sistema político y la educación, como lo que intentan los movimientos también es cambiar un modelo de sociedad, si se quiere. Entonces, obviamente esos procesos toman mucho tiempo. Sí, sí, y en el movimiento estudiantil, bueno, espero no estar derivando demasiado en el tema, pero volviendo a la incidencia, hay algo bien interesante de hecho, que el movimiento el año 2015-2016, mientras el gobierno de Bachelet impulsaba reformas basadas en la puesta en la agenda de estos temas, el movimiento discutió y rechazó incidir, rechazó desarrollar estrategias de incidencia. O sea, fue una discusión abierta, hay antecedentes, hay actas, digamos, del CONFECH, la agrupación que tienen, donde el tema era si iban a intentar modificar estas reformas, iban a tener reuniones con actores, y decidieron no hacerlo y privilegiar estrictamente una estrategia de movilización, digamos, por paralización de universidades y marchas, ¿no? Yo arriesgo el contrafáctico de que hubiesen decidido incidir, podrían haber también incidido más todavía en los contenidos mismos de las reformas que se harían, ¿no? Entendiendo las razones y la motivación de por qué no lo hicieron, pero yo creo que el no haber querido tuvo un costo que finalmente es bastante importante en cuanto a los contenidos de las leyes que se pasaron en este momento. Claro. Bueno, Antoine, Mauricio, les agradecemos mucho y nos quedaríamos horas charlando sobre estos temas porque a todos nos apasionan. Sí. Se nos ha acabado el tiempo establecido, pero les queremos agradecer muchísimo por la amabilidad de abrir su trabajo, de contarnos su trabajo, de problematizarlo, de aceptar nuestras preguntas y poder contestarlas. Nos interesa poder pensar actividades a futuro también, de poder pensar intercambios entre nuestras líneas de investigación y seguir conociendo también las realidades de otros países, de Chile, que para nosotras Verónica es chilena y es como parte, ya somos una gran familia, así que es un tema que nos súper interesa. ¿Qué vamos? Vamos seguramente a construir otras oportunidades. Nos quedamos sin cámara en el último momento de la charla por problemas técnicos nuestros, así que pedimos disculpas. Pero bueno, nuevamente en nombre del Diploma de Organización de la Sociedad Civil y del Área de Estado y Políticas Públicas, muchísimas gracias.
Y bueno, esperamos seguir estando en contacto y igual nos vamos a comunicar por mail para contarles. Les vamos a pedir también las referencias de sus trabajos para poder compartirlas con nuestros